Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos mis compañeros del evento de esta tarde. El propósito de mi charla es contaros cómo, partiendo de una formación musical al uso, como pianista y compositor, terminé acercándome a las matemáticas y más tarde a la física y a la astrofísica, de tal manera que hoy no puedo imaginarme mi trabajo creativo y docente sin esa base científica. A veces yo pienso que no soy realmente un músico, sino alguien interesado en saber cómo funciona la música, por qué consigue hacernos sentir de determinada manera, cuáles son esos resortes ocultos y cómo podemos comprenderlos y manejarlos. Cada nuevo proyecto siempre ha tratado de responder preguntas del tipo ¿cómo sonaría una gran estructura rítmica fractal en niveles de hasta el milisegundo? ¿O qué contrapuntos pueden generarse aprovechando relaciones entre números primos? ¿Qué timbres se podrían sintetizar utilizando autómatas? Años después de volver a Granada para trabajar en el Conservatorio Superior, creé la asignatura optativa Matemáticas Básicas para Músicos, donde usamos las matemáticas como una herramienta más, ya sea para el conocimiento de los fundamentos del sonido, del timbre, de los sistemas de afinación, también para el análisis y de una manera más puramente creativa, para crear estructuras y timbres como un luthier que en lugar de madera, tornos y gubias usa ecuaciones, algoritmos y electricidad. Para ilustrar esto que comento, me gustaría mostraros un par de juguetes musicales con los que trabajar. Vamos a empezar con uno de los elementos más recurrentes en la historia de la música, la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci se ha utilizado para cualquier cosa imaginable en la música, para establecer alturas, estructuras, armonías, ritmos, etc. Una serie de Fibonacci se genera utilizando dos valores que se toman como condiciones iniciales y que se suman, y a partir de ahí cada suma se obtiene de los dos términos anteriores de la serie. Es una serie muy conocida. Nosotros vamos a tunear un poco esta serie de Fibonacci, ya que enseguida se convierte en una serie con números elevadísimos. Y como yo quiero aplicarla a un instrumento de percusión, en la cual solo necesitamos unos pocos valores para asignar a cada uno de los instrumentos, vamos a hacer una variante de la serie de Fibonacci en la cual emplearemos el módulo. El módulo es una función matemática muy sencilla. Es como hacer una división, pero en lugar de quedarnos con el cociente, nos quedamos con el resto de esa división. Y ese es el número que nosotros vamos a emplear para reintroducir en la serie de Fibonacci. Para entender rápidamente el concepto de módulo, empleemos el módulo 10, que es muy fácil. Así, cuando lleguemos a un número que supera el 10, por ejemplo en la serie de Fibonacci 5 más 8 queda 13, el módulo 10 será 3, que es el resto de la división de 13 entre 10. De esta manera, si utilizamos el módulo 10, solamente vamos a tener 10 posibles valores como resultado de las operaciones, los valores que van de 0 a 9. Podemos ver si sale algún patrón rítmico con este módulo 10. A priori no parece evidente que haya un patrón rítmico claro. Si aumentamos el número de iteraciones, es decir, el número de términos de la serie que generamos, tampoco parece que veamos un patrón emerger de manera evidente. Si empleamos el módulo 2, solamente vamos a tener dos posibles valores resultantes, el 0 y el 1. Es decir, vamos a tener solo dos instrumentos musicales y patrones muy sencillos. Con el módulo 3 vamos a tener tres instrumentos diferentes y los patrones puede ser que sean más largos. En este caso tenemos un patrón que se repite cada 8 elementos, como si fuera un 2×4. Probemos ahora con el módulo 4, es decir, 4 instrumentos diferentes. Y así sucesivamente podemos experimentar con valores superiores del módulo, que siempre nos va a llevar a ciclos que tenderán a más complejidad. Por ejemplo, el módulo 6 y el módulo 7 tienen ambos un periodo igual, con lo cual podríamos hacer un ritmo combinando el módulo 6 con el módulo 7.
Aquí el patrón rítmico ya no es tan evidente, tenemos un periodo relativamente largo. El módulo 8, sin embargo, nos lleva un periodo un poco más corto y se puede percibir claramente en la gráfica. La nota base se refiere a cómo vamos a cambiar la escala de esos números que tenemos en la serie, que son números muy bajos, para hacerlos coincidir con notas MIDI que tengan instrumentos musicales asignados. El número 36 sería el bombo, el instrumento que tiene la nota más grave asignada. Pero si cambiamos la nota base, por ejemplo, al 45, vamos a tener la misma estructura rítmica, pero con otra secuencia de instrumentos diferentes. Si jugamos con módulos como por ejemplo 24, que tiene muchos divisores, al utilizar esos divisores vamos a poder restringir el número de instrumentos. Si utilizamos un valor inicial como 0 y 3, todos los valores que nos van a salir van a ser múltiplos de 3. Y lo mismo podríamos decir de 0 y 2. Van a ser solo múltiplos de 2 y vamos a restringir también los instrumentos disponibles. Este patrón me gusta especialmente. Valor inicial 0, 22 y módulo 24. Tiene cierto estilo. Si empleamos como módulo un número primo como 37, en el cual no hay divisores, las estructuras rítmicas que van a salir van a ser bastante complejas. Algunas de ellas pues bastante sofisticadas, pueden ser cercanas a la rítmica del jazz o del free jazz incluso. Veamos ahora algunos de los patrones que más me han gustado explorando de manera aleatoria. Este, por ejemplo, que tiene una subdivisión interna de 5 partes. En este ejemplo, con el módulo 37, otro número primo, utilizamos notas que están por encima del do central, en las cuales no hay ningún instrumento asignado y funcionan como silencios. Este ritmo me parece muy cachondo. No puedo dejar de imaginarme un baile de gente con máscaras de gorila. Y por último, un par de patrones mucho más complejos y en el cual tenemos también un instrumento asignado por encima del do central, de manera que hay una polifonía entre elementos más melódicos y una base rítmica un poco así jazzística también. Hagamos ahora otro experimento, no con ritmos, sino con secuencias de alturas, usando las notas de un piano. Ahora vamos a emplear la aplicación logística o ecuación logística, que es una de las funciones recursivas más sencillas para estudiar lo que en matemática llamamos sistemas caóticos, el caos. Pero esta ecuación nos va a servir para ir gradualmente del orden al caos. Y ese desorden será en realidad solo aparente porque tiene una organización interna perfectamente determinada y además muy bella. La aplicación logística nos sirve para modelar procesos donde hay elementos relacionados y contradictorios. Pensemos, por ejemplo, que tenemos una población de animales en una isla. Esa población va a depender de varios elementos que son finitos, por ejemplo, del alimento disponible y del espacio que haya disponible en esa isla. Vamos a llamar X a la población que hay en un momento dado. Y para saber la población que vamos a tener de esos animales al año siguiente, tenemos que utilizar el factor R
que se va a referir a la tasa de reproducción. Si esa tasa es igual a 2, esto implicará que la población se va a duplicar siempre que exista espacio y alimento infinito. Pero como no hay espacio ni alimento infinito, tenemos que añadir otro elemento para modelar esa relación. Esta función, como la anterior de Fibonacci, es recursiva, es decir, que para calcular la población del año n necesitaremos usar como variable la población del año anterior, es decir, n-1. Para empezar el proceso necesitamos como condición inicial una población que es la que se va a corresponder al año 0 en nuestra isla imaginaria. En este modelo, el espacio disponible lo vamos a medir con valores entre 0 y 1. Un 0 implicará que esta isla está vacía y que no hay ningún animal. Un 1 significará que la isla está completamente llena de animales y no cabe ni uno más. Si suponemos que estos animales se alimentan de la hierba que nace en el espacio vacío de la isla, podríamos definir el alimento disponible en función de la población que haya en ese momento. Si 1 es el espacio total de la isla, le restamos el espacio que ocupa la población que tenemos actualmente. Así, si tenemos una población pequeña, pongamos de 0,1, la cantidad de hierba disponible de ese año será 0,9, es decir, el 90% de la isla tendrá hierba. En nuestro experimento vamos a empezar con una tasa de crecimiento igual a 1. Podemos ver cómo, actualizando rápidamente año tras año, la población actual va disminuyendo. Necesitamos realmente una tasa de crecimiento un poco superior a 1, aunque sea 1.01, para ver cómo la población empieza a crecer y veremos cómo se comporta ese crecimiento. En la asignación que he hecho a las notas del piano, solo cuando tenemos una tasa de crecimiento de 1.17 llegamos a la nota más grave. Podemos ver en la gráfica que la población ha ido subiendo, pero aunque parecía tener un crecimiento exponencial, rápidamente se ha estabilizado. Si ahora subimos la constante R un poco más arriba, vemos que se vuelve a estabilizar rápidamente en un valor. Si alternamos esos valores R, vemos que la progresión siempre suele ser muy rápida y luego hay un proceso de estancamiento en un valor. A partir de este momento nos puede venir muy bien contar con este diagrama. En este diagrama se muestra cuáles son esos valores en los que se tiende a estabilizar la población para cada valor R. Por ejemplo, para el valor 2.6 que tenemos ahora, la estabilización está alrededor de 0,61. Pero en esta misma gráfica podemos ver que cuando empezamos a aproximarnos al valor 3, vamos a llegar a un punto en el que esa progresión lineal se rompe. Cuando superamos el valor 3, ya las notas en las que se estabiliza nuestra melodía no es una sola, sino dos. Hay una bifurcación. Primero la bifurcación es pequeña, pero ya vemos en la gráfica cómo muy rápidamente esos dos valores en los que convergen se van a ir distanciando. Subamos ahora un poco más el valor de R. A partir de valores un poco superiores de 3.4 para R, vemos que esa primera bifurcación que hemos tenido se vuelve a reproducir en cada una de las ramas. Y un poco más adelante, cada una de esas ramas, a su vez, se va a bifurcar hasta llegar a un punto de bifurcación tan pequeña que lo que vamos a ver es una malla caótica de valores en los cuales puede converger nuestra melodía. Ahora hemos llegado al punto en el cual hay 4 valores en los que se ha estabilizado el valor de la población. Pero enseguida las cosas se van a poner muy complicadas. De nuevo hay otra bifurcación y tenemos 8 notas estables. A partir de aquí todo se pone mucho más interesante y mucho más complicado. Ya es donde estamos entrando realmente en un comportamiento caótico y aparentemente imprevisible. En este momento puede parecer que esto es completamente aleatorio, pero nada más lejos de la realidad. Fijaos cómo en la gráfica podemos ver que hay dos grandes bloques que se ven reflejados en nuestra partitura. Dentro de todas esas turbulencias vemos que hay momentos en los cuales hay ciertos huecos en la malla. Acabamos de llegar a este lugar en el cual lo que hay son como 6 bandas muy estrechas en las cuales se dan pequeñas oscilaciones.
Subiendo un poco el valor de R, el comportamiento musical cambia completamente. Sin embargo, podemos ver pequeñas estructuras que salen. En los lugares en los que en la gráfica está de color más claro, quiere decir que hay más probabilidades de que surjan ahí valores, y eso lo podemos ver reflejado en estas estructuras melódicas. Avancemos un poco más, hacia una de las zonas donde toda esa complejidad de nuevo vuelve a converger en muy pocos lugares. Llegamos así al valor de 3.74, en el cual de pronto esa complejidad se vuelve mucho más simple, es como un remanso de paz dentro de todo ese caos. Subiendo un poco más, vemos que las notas a las que vamos a poder llegar son cada vez más agudas y más graves, llegando al 4. El valor 4 es el límite dentro del cual el sistema todavía es estable. Pero en cuanto superemos el valor 4, aunque sea en una fracción mínima, el sistema se puede volver inestable en cualquier momento. Eso significaría, según nuestro modelo, que la población se puede extinguir, es decir, que haya un punto en el cual toda la isla se ha llenado de animales y al año siguiente no había nada que comer, con lo cual se precipita la extinción o el final de nuestra pieza musical. Estos son solo dos ejemplos de juguete para ilustrar cómo es posible crear gran complejidad a partir de herramientas matemáticas muy simples. Crear buena música a partir de estos procedimientos requiere mucha tarea y mucha investigación. El último ejemplo que os quiero mostrar hoy es de sonificación de datos. Con sonificación o audificación nos referimos a la traducción de datos a sonido para analizar información con el oído. El ejemplo que traigo es la traducción a sonido de datos procedentes de la atmósfera de Marte, concretamente de su ionosfera, que es la capa exterior de la atmósfera marciana, donde la radiación solar provoca ionización y podemos encontrar iones y electrones libres. Hace un par de años realicé el proyecto Casmata junto a mi colega Ángel Arranz. Este proyecto consistió en un concierto en el Museo Guggenheim de Bilbao con obras inspiradas en Marte y compuestas para videomapping, electrónica y sobre todo grupos de saxofones, desde 1 hasta 120. Las composiciones usaron diferentes aspectos de los datos recibidos por la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea y con ella generamos música de muy diferentes modos. Usamos las texturas de la superficie para crear texturas musicales y generamos películas a partir de imágenes de la sonda, pero también hicimos sonificación directa de datos científicos, de manera que tratábamos de hacer una representación fiel de datos científicos en sonido. Esto tiene una doble finalidad, tanto científica, para poder tener una representación alternativa de los datos y tal vez poder encontrar patrones que la vista no puede, pero el oído sí, y también una utilidad puramente musical, para emplearla en las piezas musicales que compusimos. Aquí os muestro, por ejemplo, uno de los muchos ionogramas que sonificamos. El radar lo que hace es analizar cómo esa luz rebota en la atmósfera de Marte, llegando incluso a rebotar en la propia superficie. En función de cómo es ese reflejo de esa luz, se recibe un espectro. Y ese espectro, representado en el ionograma, es lo que nosotros trasladamos a sonido. Podemos traducir cualquier espectro en sonido, ya que, aunque aquí estamos trabajando con luz, porque una radiación electromagnética es, en el fondo, luz, tenemos las tres variables que necesitamos para hacer sonido. Necesitamos tiempo, necesitamos frecuencias y necesitamos energía en cada una de esas frecuencias. Lo que hicimos fue una traslación directa, punto a punto, de cada ionograma. Así, tomando el valor de la intensidad representada por el color de cada píxel, creábamos una pequeña partícula sonora.
de manera que una imagen que tuviera varios cientos de miles de píxeles se transformaba en un sonido que tiene cientos de miles de pequeñas partículas sonoras, las cuales se sintetizan todas juntas para hacer un sonido que representa en una duración de varios segundos lo que en la luz era apenas unos milisegundos. Aquí podéis ver cómo era el espectro original del ionograma a la izquierda, y a la derecha podéis ver el espectro del sonido que se ha generado. Podéis ver que es prácticamente idéntico, aparte de haber filtrado un poco el ruido para que el sonido sea más claro. Os dejo con este sonido para terminar mi charla. Y sin más, pues me despido para que vayamos continuando con el programa, que es interesantísimo. Nos vemos a la vuelta de las charlas para responder a vuestras cuestiones y para seguir disfrutando de este momento juntos. Un saludo a todos.